Ahí está. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes o en el momento que estés escuchando esto. En primer lugar, esperamos que Dios bendiga tu vida y que estés todo bien. Estamos aquí con el hermano Abraham Banda Robles, es director del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Estoy muy contento y un poco nervioso por el podcast que vamos a realizar, ¿no? Pero creo que es un gran privilegio poder compartir con él algunos de los puntos que tenemos. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que vamos a abordar desde la consejería bíblica y es el tema del sufrimiento. Entonces, vamos a empezar partiendo por ahí, ¿no? Por qué es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento podemos describirlo que no simplemente es como una emoción, sino que el sufrimiento es una experiencia, ¿no? El sufrimiento tiene que ver con las cosas que experimentamos y la manera en la que reaccionamos a eso. Estaba haciendo algunas investigaciones o checando antes de entrar aquí qué es el sufrimiento y pues técnicamente es eso, es una experiencia que nos genera algún tipo de dolor. Ahora, el sufrimiento y dolor van muy ligados, casi la mayoría de fuentes cita el sufrimiento con una experiencia que nos trae dolor. Y podemos hablar de dolor en un sentido físico, pero también podemos hablar de dolor en un sentido emocional, ¿no? El punto es que el sufrimiento va en gran parte en la manera en la que digerimos las cosas que estamos viviendo y que nos generan un dolor, ¿no? Ahora, si nos vamos a una perspectiva un poquito más teológica y tal vez filosófica ahorita con el hermano Banda, podemos ver que el sufrimiento es una condición inherente a la naturaleza humana. O sea, inherente quiere decir que si somos humanos, alguna vez obligadamente vamos a sufrir. Yo creo que algo que no nos podemos evitar, ¿no? Exacto. Es una copa que, como dijo el Señor Jesucristo, no puede pasar de nosotros, ¿no? Nos gustaría que a veces pudiéramos evitar el dolor, pero cuando estamos en un mundo lleno de pecaminosidad, el sufrimiento es algo que sin duda no podemos evitar. ¿Usted tiene algo que comentar acerca del sufrimiento, hermano? Bueno, como bien decía Naín, bueno, en primer lugar, agradecerte, Naín, por esta invitación y me has invitado para yo aportar un poco en cuanto a la parte filosófica, sí, siendo que tú traes ya los contenidos con respecto a la parte bíblica, teológica, y bueno, las aportaciones de este campo del saber, como es la psicología, que se materializa en estas cuestiones técnicas de la consejería y todo este asunto. Como bien decías, Naín, el sufrimiento es algo que está inherente en la naturaleza del ser humano, independientemente de su origen, como ahorita podemos conversarlo un poco más despacio, independientemente de su origen, independientemente si el sufrimiento tiene un propósito, una finalidad de nuestra vida, lo cierto es que todo ser humano pasa en algún momento u otro, o a veces a veces hay seres humanos en los cuales la mayor parte de su vida se caracteriza por el sufrimiento o experimentan el sufrimiento. Y se da en todas las dimensiones y en todos los estratos de la naturaleza humana. Así que creo yo que a todo ser humano, independientemente de si es religioso, si no es religioso, de su confesión de fe, de lo que sea, es un tema que a todos nos atañe y que todo ser humano, creo yo, o la mayoría, en algún momento dado nos cuestionamos acerca de eso. Sí, y bueno, tenemos varias fuentes acerca de dónde proviene el sufrimiento, ¿no? Y ahorita lo vamos a aterrizar en una pregunta muy importante que es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero antes de entrar a la parte teológica, quiero repasar, aunque obviamente hacemos la aclaración que yo no soy psicólogo, sino que simplemente tomo materias de consejería pastoral, quiero hacer algunas proposiciones que me parecieron muy interesantes, ¿no? Freud, el padre de la psicoanálisis, él sostiene que el sufrimiento es una consecuencia de la lucha que hay entre el yo, el superyo y el ello. El superyo es la parte de nosotros que trata de mediar, de ser diplomático, que trata de mantener todo en el rol de la sociedad, ¿no? De ser aceptable.
El ello para Freud es algo como más impulsivo, tiene que ver con las pulsiones que tenemos nosotros, y el yo es algo que media entre ellos dos, ¿no? Entonces para Freud el sufrimiento es eh, la manera en la que mediamos entre lo que queremos hacer y lo que tal vez no es tan aceptable para la sociedad, ¿no? También se enfoca en la manera, otra perspectiva de sufrimiento tiene que ver con las emociones que experimentamos. Ya dijimos como el sufrimiento, si nosotros utilizamos esa palabra, automáticamente pensamos en dolor, en temor o en impotencia, ¿no? Son emociones que se nos vienen. E incluso podemos hablar desde perspectivas más sociológicas, ¿no? El sufrimiento tiene que ver con las condiciones materiales en las que estamos, ¿no? Probablemente personas con situación más difícil en la parte económica estén más expuestos al sufrimiento. Porque ya dijimos, el sufrimiento es una experiencia que nosotros podemos tener. Entonces, cuando experimentamos carencias, experimentamos dolor, y cuando experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento. También me metí un poquito a meter en las cuestiones filosóficas. Hay algunas corrientes que analizan el sufrimiento, ¿no, hermano Banda? Estaba viendo yo que algunas la rechazan, como el estoicismo o el existencialismo lo supera, ¿no? Trata de superarlo y vivir con él. O el nihilismo niega que no tiene un sentido el sufrimiento, pero desde la perspectiva más filosófica, ¿qué nos puede decir usted acerca del sufrimiento? Sin temor a exagerar, porque no he leído a todos los filósofos, pero todas las corrientes filosóficas, algunas en mayor o menor medida, algunas inclusive tienen el tema del sufrimiento en el centro de sus reflexiones, han abordado el tema del sufrimiento. ¿Por qué? Porque a la filosofía compete toda la realidad con la que el ser humano está vinculado, ¿sí? La filosofía es del ser humano para el ser humano. Y entonces la filosofía o los filósofos, cuando empiezan a reflexionar, siempre tienen como centro el ser humano y sus experiencias. Decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Mi yo no lo puedo sustraer de mis circunstancias. Entonces, por ser una cuestión que es consustancial, y al menos el ser humano es el único ser vivo que puede, no es el único ser vivo que sufre, pero sí es el único ser vivo que reflexiona en torno a su sufrimiento. Entonces, desde luego, todas las corrientes filosóficas se han preocupado por este tema porque atañe al ser humano. Desde luego, algunos son más pesimistas con respecto al sufrimiento. Otros simple y sencillamente han reflexionado sobre el sufrimiento y propuesto algunas cosas para hacer frente a este sufrimiento, como lo mencionabas ahorita, el estoicismo. El estoicismo no niega propiamente el sufrimiento, pero hay que desarrollar mecanismos de defensa en alguna manera, por tomar el tema freudiano, ¿sí? Y poder hacer frente a este sufrimiento. Y hay otras corrientes filosóficas que inclusive el sufrimiento no lo ven con pesimismo y no se preocupan tanto por el origen del sufrimiento, sino ya está. Es decir, somos seres humanos, sufrimos en nuestros diferentes planos, en nuestras diferentes estructuras, en nuestras diferentes fases de nuestra estructura ontológica como sujetos. Ahora, este sufrimiento es parte de un sentido de vida y entonces hay que buscar el caudal de este. Entonces, no son pesimistas, no lo tratan ni de negar ni de hacer frente a él, sino simple y sencillamente preguntarse qué función tiene el sufrimiento en el sentido de vida que todo sujeto busca comprender o construir. Claro. Creo que hoy en día está muy de moda el estoicismo y la motivación personal. Y a mí me da la impresión de que lo usan el sufrimiento como una herramienta para desarrollar una virtud, ¿no? En el carácter, como templanza, fortaleza, calma. Y yo creo que tal vez en ese aspecto puede ser correcto, ¿no? Claro. En ese aspecto puede ser correcto. Pero bueno, una vez planteado un esquema general acerca del sufrimiento, me gustaría entrar a la primera pregunta, que es, número uno, desde la perspectiva teológica, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y número dos, ¿cuál es su origen, no? Al menos
para la consejería bíblica y para la teología de dónde viene el sufrimiento. Me estoy basando en un libro del especialista Ed Lambert, que es teólogo y pastor, y Ed Lambert hace un trabajo muy bueno que es resumir el origen del sufrimiento. El sufrimiento como tal no tiene una sola causa, ¿no? Sino que tiene varias razones por las que Dios la permite y por las que existe. Y la primera razón es el sufrimiento existe por la pecaminosidad humana, o por la condición alterada del hombre, ¿no? Desde Génesis, en el inicio, Génesis 3, podemos ver la caída del hombre y cómo incluso Dios lo pone como una sentencia, ¿no? Una consecuencia del pecado. A la mujer le dice que el fruto de su vientre, o sea, el parir, va a ser con más sufrimiento, y al hombre, pues ahora sí que va a costarle más el trabajo de la tierra, o sea, comer o llevar el pan a la mesa va a ser un poco más difícil. Entonces, el primer precepto que tenemos es que el sufrimiento tiene que ver con la pecaminosidad humana. Y fíjese que es algo muy interesante, hermano, no sé usted qué opina ahorita me dice, pero para mí es algo que me impacta, ¿no? Porque quiere decir que el sufrimiento no era parte de lo que Dios tenía para nosotros en una primera instancia. Y eso para mí me deja un poco impactado, ¿no? El sufrimiento no es algo que Dios diseñó para nosotros. El sufrimiento es una consecuencia de que nosotros nos tratamos de independizar de Dios. Es más, podemos decir que cuando nosotros tratamos de ser independientes de Dios es cuando sufrimos, porque es cuando nos alejamos de lo que Él tiene establecido para nosotros. Entonces, no sé usted qué opina, ¿tiene algo que aportar aquí, no? Sí, efectivamente, desde la perspectiva bíblica, no podemos concebir el sufrimiento sin el problema del pecado del hombre. El hombre pecó, ¿sí? Y entonces hay este apartamiento de Dios, ¿sí? Empieza este dominio del príncipe de este mundo y obviamente el alejamiento de Dios, que obviamente nos posesiona bajo el príncipe de este mundo, pues obviamente los seres humanos sufrimos a razón de ese alejamiento. En primer lugar, un alejamiento de nosotros mismos, ¿no? Así es. Algo que hace, no todo el sufrimiento es un sufrimiento físico, hemos hablado ya del sufrimiento emocional, hablamos también de un sufrimiento espiritual. Hay hombres santos de Dios que han sufrido, no por un dolor físico ni por un problema emocional, sino por el dolor que sienten al ver al mundo alejado de Dios. Y hay ese sufrimiento, hay ese dolor, ¿sí me explico? Sí. Entonces, no es un dolor a razón del pecado, por decirlo alguno, o tal vez a razón del pecado ajeno. Me duelo de que esta persona a quien amo está alejada del Señor. Pero no podemos ni siquiera imaginar cómo haya sido la condición del hombre en cuanto al sufrimiento antes de la caída, ¿no? Es decir, si no sufría pecado, era todo lleno de felicidad, qué emociones, qué sentimientos, ¿sí me explico? ¿No? Había. Esas a veces son cuestiones que no nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo era el mundo emotivo antes del pecado, ¿no? ¿Cómo era esta cuestión patémica del ser humano antes del pecado, ¿no? Yo creo que me lleva a mí a tener una reacción casi como la de un niño, ¿no? ¿Para qué pecaron? ¿Para qué pecaron? Y como dice usted, ahorita vamos a ver varias categorías de por qué sufrimos, pero una de las preguntas que nos hacemos cuando vemos, por ejemplo, a un niño sufriendo es, ¿y él por qué está sufriendo si él no pecó? Pero el autor, Ed Lambert, el autor del libro, propone que no solamente sufrimos por el pecado que nosotros cometemos, sino por el pecado que las personas también cometen. Por ejemplo, en el caso que puse, en el caso de los niños sin hogar o niños que se encuentran en condición de calle, muchas veces podemos cuestionar a Dios, ¿no? De por qué están sufriendo. Pero tenemos que comprender que el pecado no solamente tiene alcance individual, no solamente me afecta a mí, sino también afecta a las personas que nos quieren rodear. Exacto. Y en el caso de los padres, afecta a los hijos, ¿no? Probablemente tú hayas tenido alguna experiencia difícil con tus papás o por algún pecado que ellos tuvieron, ¿no? En especial en los casos en que hubo alcoholismo en el hogar, pero es algo que tenemos que comprender. No es parte de lo que Dios planeó. Uh-huh. Es más, si nos ponemos, como dice el hermano Wanda, a analizar cómo era la vida antes del sufrimiento, pues,
pues a mí me llena de un mundo de posibilidades, ¿no? Era todo alegría, qué emociones sí podíamos experimentar. Pero pues esa es la primera premisa, ¿no? El sufrimiento es una consecuencia del pecado, pero también el sufrimiento, vamos a ver la segunda categoría, el sufrimiento es consecuencia de estar inmersos en un mundo lleno de pecaminosidad. Exacto. Estamos en un mundo en el que poco a poco estamos depravándonos cada vez más. Incluso la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar, incluso de los que estamos en Cristo. Y también podemos analizar que muchas de las cosas por las que sufrimos es porque todo el sistema en el que nos encontramos, es más, lo vemos de una postura tal vez más sociológica, se ha corrompido, ¿no? Podemos pensar y meternos incluso en cuestiones más materialistas, ¿no? Que el mundo en el que estamos está corrompido, en la política hay mucha corrupción y eso crea desigualdad, ¿no? Desigualdad en la que los recursos se reparten. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí en la Ciudad de México a Polanco, podemos ver una abundancia de recursos muy grande, ¿no? Y si en cambio vamos un poquito más al sur, tal vez a Ecatepec o tal vez a barrios no tan de buena circunstancia económica, podemos ver que sí, el mundo en el que estamos está depravado y hay una desigualdad muy grande que nuevamente no es causada por Dios, sino por nosotros mismos y la manera en la que nos organizamos y repartimos nuestros recursos. Esto es algo que a mí también me genera mucho choque, ¿no? ¿Cómo sería la política perfecta, la política sin que hubiera cuestión de corrupción? Y cuánto sufrimiento no evitaríamos, ¿no? Porque ciertamente, como dijimos, el sufrimiento tiene que ver con lo que experimentamos diariamente. Y probablemente tiene que ver con, y tal vez si lo ponemos un poco más práctico, incluso tal vez con ir en el metro en hora pico y ser asaltado, ¿no? Ser robado. Y son cosas que tal vez una persona de una clase un poquito pues, más elevada no va a experimentar, ¿no? Porque van en su coche y tienen otras cosas muy diferentes. ¿Le gustaría comentar algo, hermano? Sí. Ahorita que comentabas esta cuestión del pecado en las estructuras sociales, como la política, la economía, la violencia, me ha llamado mucho la atención ese pasaje donde Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros tomamos esas palabras de manera literal, es decir, yo tengo que amarte a ti como me amo a mí, ¿sí? Entonces, si yo me amo poco, estoy justificado en no amarte mucho. Y si yo me amo mucho, pues te voy a amar mucho. Ese sería un problema, porque el amor al prójimo no está en función del amor mío, está en función del amor de Dios a mí. Por otro lado, si lo tomamos de manera literal ese pasaje, estaríamos pensando que es el único pasaje en todas las escrituras que me estuviera enseñando que me debo amar a mí mismo. Claro, la Biblia no dice que no debo amarme, pero nunca afirma que me debo amar a mí. Habla de amar a Dios, habla de amar al prójimo, sí, pero nunca habla de amar a mí. Tengo un amigo que él suele interpretar este pasaje con otro sentido y me ha llegado a convencer un poco. Él dice, conoce un poco los idiomas originales y él dice, el pasaje no está diciendo que ame a mi prójimo como a mí mismo, sino que el pasaje está diciendo, ama a tu prójimo porque es uno como tú. Es uno como tú, o sea, no tienes por qué no amarlo si es uno como tú. No lo amas porque hace cosas malas, tú también haces cosas malas. Claro. No lo amas porque a él le gustan ciertas cosas, pues date cuenta que a ti también te gustan ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, hago esta reflexión pensando en lo siguiente, en lo que decías. Le preguntamos a Dios, ¿por qué permites la maldad? ¿Por qué permites el sufrimiento? Sobre todo cuando se da en personas inocentes, un niño que nace con SIDA, a un adolescente que atropella a un hombre que venía alcoholizado, drogadicto, o drogado, qué sé yo. Sí. Ok, es cierto, no estoy justificando a ninguno de los que por nuestro pecado hacemos sufrir a otros. Claro. Pero, ¿qué me queda más que pensar?
Esta persona que por su pecado hizo sufrir a otro, cierto, no está bien, pero es uno como yo. Claro. Si me explico, debo de entenderte, no me debe espantar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entender. Obviamente hay consecuencias, ¿verdad? Ante la ley, ante Dios, entonces, hay consecuencias. Hace algunos años, por ejemplo, en la teología de la liberación en América Latina, ya por la década de los 60, 70, se hablaba del pecado de las estructuras sociales. Claro. Entonces la tesis consistía, si cambiamos las estructuras, cambia la condición del hombre. Mentira. Es bueno, es decir, no nos gusta que haya la maldad, el sufrimiento que se dé a razón de las estructuras sociales, la política, la economía, etcétera, etcétera. Quisiéramos que esas estructuras cambiaran y no hubiera esos signos de muerte, de violencia. Pero el pecado no está en ellas. Las estructuras son creación nuestra. Nosotros las construimos. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en nosotros. El mal está en nosotros. No está en las estructuras. Sería tan absurdo como decir que el mal está en esta mesa porque estoy comiendo y de repente se le quiebra una pata. Entonces, el sufrimiento está en todas partes. El sufrimiento se da a razón de terceros, ¿sí? Y permea todas estas estructuras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues pensar un poco. Somos nosotros, tú y yo, somos parte de este mundo que es responsable y que tiene que hacer lo que la Biblia enseña para que esa maldad, ese sufrimiento, ese dolor, en la gracia de Jesucristo, al ser reconciliados con Dios a través de Él, pues nosotros ya seamos agentes de paz y no sigamos llevando más adelante el sufrimiento, ¿no? Sí, incluso creo que fuera del ámbito cristiano hay una crítica a las estructuras políticas y sociales que hacemos, ¿no? Hay un rapero conocido que se llamaba Canserbero, pero él tiene un verso que dice: socialismo, comunismo, capitalismo, el resultado es siempre el mismo, ¿no? Creo que muchas veces tratamos de humanizar a las estructuras políticas y atribuirles atributos como corrupción, ¿no? Siendo que las estructuras políticas no tienen corrupción en sí mismos, sino los humanos que las componen. Exacto. Y las personas que las componen. Simplemente es un instrumento que usamos para organizarnos, ¿no? Pero es algo que se me vino a la mente y dije, wow. Otra categoría del sufrimiento, y ya dijimos que sufrimos por el pecado de otros y de nosotros, sufrimos porque estamos en el mundo pecaminoso. Otra cosa por la que sufrimos también es el sufrimiento y el diablo, ¿no? El enemigo, Satanás. Hay un pasaje, 1 Pedro 5:8, que dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Y tal vez no hacemos mucho análisis en ese pasaje, pero creo que ser devorado por un león no debe ser algo muy grato, ¿no? Obviamente nos genera dolor, ¿no? Y tiene que ver con sufrimiento. Y cuando decimos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, yo creo que lo podemos tratar en un sentido físico, que literalmente el pecado tiene consecuencias físicas, pero más que nada en un sufrimiento espiritual, ¿no? En una contristación del espíritu. Exacto. Y ahorita usted dijo algo que a mí me llamó la atención, ¿no? El sufrimiento también está relacionado con el amor. ¿De qué manera? De una manera opuesta. Creo que cuando menos amamos es cuando más sufrimos, o cuando menos recibimos amor es cuando más sufrimos, ¿no? Porque así como el sufrimiento, aún a nivel neuronal está ligado con las áreas del cerebro que se encargan del dolor, creo que también el amor está ligado a las áreas que nos hacen feliz, o que nos hacen sentir paz, gozo. Y el enemigo, pues, obviamente no nos ama, ¿no? Lo que infunde es odio. Incluso dice que el objetivo en Juan el objetivo del Satanás es matar, hurtar y destruir. Cuestiones que incitan al odio, ¿no? El sufrimiento, como usted decía al inicio, también tiene que ver con el dolor de los demás. Romanos 9, 2-3, es un pasaje en el que Pablo se conmueve por el sufrimiento de la iglesia. Y en este pasaje, en Romanos 9, Pablo le dice a la iglesia: yo quisiera sufrir lo que ustedes sufren en vez de que ustedes lo sufrieran. Es más, yo me pondría por ustedes. Pero como no puedo, lo único que puedo hacer es identificarme con ustedes sufriendo. Y es como un espejo, ¿no? Yo te veo sufrir y yo sufro. Y es otra razón por la que sufrimos. Porque Dios nos dio una capacidad interesantísima para sentir lo que los demás sienten. O nuestro cerebro es como un espejo, ¿no? Que se mimetiza con lo que el otro siente. Y
por último, ahorita le doy un poco la palabra, hermano. La última categoría de sufrimiento es la confusión. ¿Y por qué la confusión nos trae sufrimiento? Hace días yo platicaba con usted e incluso yo al hermano Bando le decía que me siento un poco confundido, ¿no? Es mi tercer año de seminario y voy a salir. Y la pregunta que me hago es, ¿y ahora qué? ¿No? Vuelvo a las redes como los discípulos. Me siento un tanto confundido, ¿no? Pero tenemos que entender que la confusión también es una consecuencia del pecado. Nuestra capacidad de conocimiento se ha visto deteriorada por el pecado. El autor Heath Lambert lo pone como capacidades no éticas disminuidas, o sea, nuestro conocimiento a base del pecado ha disminuido. Y creo que lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Podemos hoy procrastinar mucho, que podemos incluso categorizarlo como un pecado, y eso nos aísla de tener mayor conocimiento en todas las áreas, inclusive de Dios. Pero el principal conocimiento que se deterioró fue el conocimiento de Dios. Y en Dios está todo el demás conocimiento. Entonces, mucho del sufrimiento que hoy tenemos es por la confusión. Y creo que estamos en una sociedad donde la mayoría de adolescentes, de jóvenes, está confundido, donde todos están buscando un sentido a la vida, donde abundan, como dijimos al inicio, el estoicismo, corrientes de motívate. Pero también es una cosa que genera sufrimiento. Y creo que es algo que yo estoy viviendo en este momento, es algo que me toca personalmente. Pero bueno, esas son las 5 categorías que el doctor propone por el sufrimiento. Ya dijimos, pecado, el mundo, el diablo, el dolor de los demás y la confusión que genera el pecado. ¿Quiere decir algo, hermano? Bueno, volviendo un poco al tema del sufrimiento visto desde la reflexión filosófica, ¿no? Decíamos que obviamente los filósofos les ha llamado, es decir, este tema ha captado la atención de ellos porque es algo evidente en la naturaleza del ser humano. Hay tal vez 3 teólogos de la filosofía contemporánea, o más, tal vez más, 4, que estoy pensando en Sartre también. Pero hay 2 o 3 que a mí me llaman la atención y porque nos dan, Sartre nos pone en el pesimismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, no hay un determinismo, dice Sartre, el ser y la nada, cada ser humano tiene que construir, es un ser para la muerte. Entonces hay todo este pesimismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay 3 teólogos, 3 filósofos, perdón, que a mí me llaman la atención. Uno de ellos es Max Scheler, filósofo alemán. Aquí tengo algo de Max Scheler. El puesto del hombre en el cosmos, sobre todo, el porvenir del hombre, la idea del hombre, y Ordo Amoris, ¿no? Donde habla la estructura del amor. Me llama la atención Max Scheler. Él trata el tema del sufrimiento, pero no lo trata como un pesimismo, sino Max Scheler es un fenomenólogo, donde los fenomenólogos, la ontología fenomenológica es estructurar el ser, o sea, poner los estratos, ¿no? En el caso de Max Scheler dice, el hombre hay tres dimensiones o 3 aspectos, ¿no? La parte biológica, ¿sí? La parte psicológica y la parte espiritual. Max Scheler estaba influenciado por el cristianismo, ¿no? Como la tricotomía, ¿no? Esa tricotomía. Entonces ya, hay sufrimiento en el organismo, claro. ¿sí? O sea, es inevitable. Hay sufrimiento en la parte psicológica, las emociones, los sentimientos. Claro. Y hay sufrimiento en esta dimensión espiritual. Pero Max Scheler dice, el único sufrimiento que nos lleva a nosotros a buscar una orientación, un sentido y que le da significado a nuestra vida es el sufrimiento espiritual. Porque el sufrimiento físico puede llevar al hombre a suicidarse. Claro, claro. Es decir, padezco una enfermedad terminal, sé que voy a pasar por un arduo sufrimiento, a la gente se quita la vida, ¿sí? La eutanasia. La eutanasia, por ejemplo. Sí. El sufrimiento emocional o el sufrimiento psicológico, pues obviamente se entra tal vez en depresión, en agonía, etcétera, etcétera. Sí, pero es decir, a veces se prolonga. Pero el sufrimiento espiritual, dice, es el único. Cuando el hombre llega al sufrimiento espiritual, aquí estoy interpretando a Scheler, tiene salvación. Yeah. Porque entonces encuentra salida. Claro. Encuentra salida. Y lo hemos visto a través de la historia.
los grandes hombres, cualquier espiritualidad que hayan practicado, cuando llegan a ese aspecto y encuentran ese sufrimiento que los agobia, es hasta que llegan ahí a ese sufrimiento espiritual donde empieza un renacer. Y eso es lo que dice Scheller, hay un renacer. Otro autor que a mí me llama, y solamente lo menciono la atención, es un filósofo, es un hermeneuta francés, y tiene inspiración evangélica o protestante. Es Paul Ricard. Paul Ricard. Y él tiene un escrito que se llama El problema del mal. ¿Sí? Entonces, léanlo. ¿Sí? Ese problema del mal hay que leerlo. Pero quiero brincar a alguien que no es filósofo, pero sí su reflexión desde la psiquiatría tocó aspectos de la reflexión filosófica, como es Víctor Frank. Víctor Frank. Y el hombre en busca de sentido, ¿no? El hombre aquí en busca de sentido, ¿no? Sí. Y entonces, Víctor Frank, palabras más, palabras menos, llega a decir, cuando el hombre ubica el sufrimiento o el dolor en el contexto de esa beta, de esa rama, de la búsqueda del sentido, entonces cobra sentido el sufrimiento. Claro. Hay un propósito del sufrimiento. Claro. No lo enfrento como el estoicismo, tratándolo de no existes, o no, soy yo, ¿verdad? O sea, no, lo aceptas, lo vives, lo asumes con responsabilidad, porque es parte de ese caudal del sentido, ¿sí? Que va dando orientación a tu vida, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que son pensadores mucho más propositivos, ¿no? Por ejemplo, que Sartre, ¿no? Sí. Sartre, con su grandeza, con su agudicidad mental y todo este asunto, creo que no nos brinda ningún rayito de esperanza para el ser vivo, ¿no? Sí. Para el ser humano. Pero creo que estos otros, desde la filosofía, nos dan pautas, nos dan orientación. Ojo, no estoy diciendo que nos salvan, ¿sí? Sí, eso claro. Solamente es Jesús, ¿verdad? Pero estoy hablando desde la reflexión filosófica, ¿no? Claro. Y pues creo que es muy bien complementado, ¿no? Sin duda, como dijo el hermano Anda, el sufrimiento es algo que incluso la filosofía es una cuestión que incluso nos puede brindar sentido de vida, ¿no? O más bien al revés, cuando sufrimos podemos comprender más la vida. Pero vamos a pasar a otro apartado, y es ¿qué tenemos que hacer en medio del sufrimiento? Y sobre todo como cristianos, ¿no? Y ahorita vamos a ver tal vez una postura más filosófica. ¿Qué hacer en el sufrimiento, no? Muchas veces cuando llegamos al sufrimiento nunca tenemos una preparación para sufrir, o nunca estamos preparándonos para sufrir, ¿no? Al contrario, es como la mayoría del tiempo pensamos que nuestra vida va a seguir el mismo ritmo, y cuando llegan adversidades nos sorprenden. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer qué tenemos que hacer cuando estamos en el sufrimiento. Y lo primero que el autor propone es confiar en el carácter de Dios. Confiar en el carácter de Dios. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios es bueno. Uh-huh. Y podría parecer algo muy contradictorio, ¿no? Como si Dios es bueno, permite el sufrimiento que para nosotros es malo, porque nos da dolor, ¿no? O es causado por el dolor. Pero lo primero que tenemos que comprender es que uno de los atributos de Dios es bueno, no solamente cuando nos va bien, sino Dios es bueno a pesar de las circunstancias. Muchas veces definimos las cosas por cómo funcionan para nosotros. Uh-huh. Si sentimos que nos va bien, es bueno. Si sentimos que nos va mal, es malo, ¿no? Pero debemos que entender que el sufrimiento no condiciona el carácter de Dios. Uh-huh. Una parte de los caracteres de Dios es que Dios es inmutable, no cambia. Dios es el mismo, el que fue, el que es y que será. Es el alfa, el omega, el principio y el final. El carácter de Dios no cambia, y Dios es bueno, siempre ha sido bueno, será bueno. Y esto es un ciclo infinito. ¿Cómo lo podemos comprender cuando estamos en el dolor? Tenemos un consuelo, ¿no? Que esto no, el sufrimiento que experimentamos no es dado por Dios, sino por nosotros.
y podemos confiar en eso. El segundo punto es que el carácter de Dios siempre nos lleva incluso más allá del mal. Incluso cuando estamos experimentando sufrimiento por el mal, el carácter de Dios trasciende eso. Y en medio de todas las circunstancias podemos ver una luz. Y aquí el autor Heath Lambert introduce dos términos, que es la voluntad activa y la voluntad pasiva de Dios. Incluso hablaba con un profesor de aquí del seminario, con el hermano Villagrán, y decíamos, ¿es la voluntad de Dios que suframos? Y pues la respuesta fácil es no. Pero si no es la voluntad de Dios que suframos, ¿por qué lo permite? Porque otra de las cosas que tenemos que comprender es que Dios es todopoderoso. Y Dios puede acabar con el sufrimiento, con ordenarlo, ¿no? Con el simplemente hecho de ordenarlo. Pero si Dios tiene esa capacidad, ¿por qué no frena el sufrimiento? Y es algo que muchos le recriminan a Dios, ¿no? Tal vez, ¿por qué Dios, si es bueno, no frena el sufrimiento? Y aquí es donde entra la voluntad activa y la voluntad pasiva. Algunos otros lo manejan de diferente manera, ¿no? Pero tenemos que comprender que si Dios ejerciera su juicio ante el mal, ya estaríamos exterminados todos desde el inicio, ¿no? Desde Adán y Eva ya se hubiera acabado, como dicen aquí en México, ya se hubiera acabado el corrido, ¿no? Fácilmente. Pero si Dios nos permite vivir es porque la voluntad de Dios no es exterminar el mal así, de fuerte, de tajo, sino dar la oportunidad para que el hombre se arrepienta. Entonces Dios tiene que permitir que sigamos y que suframos algunas cosas con el fin de que tengamos la oportunidad de redención. Y esto es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violaciones, ¿cómo decirle a alguien que ha experimentado ese abuso que Dios es bueno y que Dios se lo permitió? Yo creo que en consejería es algo que todos tendríamos miedo de enfrentar, ¿no? ¿Cómo tratar a una persona así? Pero a final de cuentas tenemos que confiar en el carácter de Dios y que el carácter de Dios va más allá y trasciende aún el mal y que aún es oportunidad para las personas que están en mal. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es Jim Elliot y su hijo. No recuerdo cómo se llama su hijo, el hijo de Jim Elliot, el misionero famoso. Él era misionero en el Ecuador. Se va con su familia, tiene una avioneta y empieza a predicar a una tribu, creo que es en el Amazonas, y la tribu asesina a Jim Elliot y a otros misioneros que iban y se queda su hijo. Y su hijo, pues, al principio de la película, incluso tiene una película, está sufriendo muchísimo, ¿no? Porque no comprende cómo si su papá está hablando de Dios puede ser asesinado. Pero al final el hijo de Jim Elliot comprende que Dios usa incluso el sufrimiento para llegar a sus fines. Y al final de cuentas lo que sucede es que el hijo de Jim Elliot se hace el pastor de la misión y toda la tribu ahí se convierte y Dios hace una obra sorprendente. Y es algo que a veces nos cuesta o quisiéramos evitar. Pero incluso el Señor Jesucristo se ve sometido ahí. Y por último punto, y le doy la palabra, hermano, el carácter de Dios y la tarea de la consejería. ¿Qué deberíamos de hacer en el sufrimiento? Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ofrecer consuelo. Y hay un salmo que es el Salmo 23, es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces creo que también confiar en el carácter de Dios nos debe dar esa tranquilidad de decir, estoy sufriendo y puedo estar en el peor momento de mi vida, pero tengo una realidad y es que Dios está conmigo y Dios es bueno a pesar de todo. Entonces estos son 4 puntos que el autor propone. Ahora sí les cedo la palabra, que yo creo que ya hablo mucho, pero... No, está muy bien. Te escuchaba, te seguí el hilo de lo que ibas diciendo, pero pensaba yo en algo, Naim. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es la gran pregunta. Nosotros pensamos que la historia de la humanidad es la historia de Dios. Y pensamos que ahí donde nace la historia de la humanidad y ahí donde termina la historia de la humanidad, ahí comienza la obra de Dios y ahí termina la obra de Dios. Pero lo cierto es que Dios comenzó su historia mucho tiempo antes. Y a la luz de las Escrituras se nos anuncia
que la historia de Dios seguirá cuando la historia de la humanidad termine. Entonces, esto que nosotros vivimos, estos miles o millones de años, no lo sé, no es toda la historia, pero es lo único que vemos Conocemos. o que conocemos. Y los que hemos puesto esta fe en Jesucristo, podemos aceptar la historia previa a la de la humanidad y la historia posterior a la historia de la humanidad. Cuando digo la historia de la humanidad, me refiero a la humanidad aquí en la tierra. Pero obviamente para el hombre que no concibe un Dios creador, hacedor, salvador y que no hay una fe en él, pues obviamente solamente observa esta historia. Algunos de ellos, como decía yo ahorita, han visto el sufrimiento como una cuestión pesimista. Otros de ellos ven el sufrimiento como algo que le da sentido a la vida. Desde la terapia psicológica, obviamente se trata de mitigar este sufrimiento, encontrar una salida, una confrontación. ¿Cómo confrontar? Yo estoy sufriendo, ¿cómo? Decías ahorita la teoría psicoanalítica de Freud, el yo, el ello, el superyo, y decías, bueno, ¿qué trata? Bueno, ¿cómo coordinas, cómo ordenas todo esto para poder mitigar, ¿sí?, ese sufrimiento? Incluso hay un filósofo que dice que hay que imaginarse a Sísifo feliz, ¿no? No recuerdo, ¿es Camus? Albert Camus habla, pero Albert Camus habla de un sentido de vida pesimista, ¿no? Por ejemplo, el mito de Sísifo, el que en la mitología griega que siempre está empujando y qué sentido, y como que siempre es lo mismo, y como que siempre es lo mismo. Camus obviamente es pesimista en todo este sentido de vida, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con esto? Que Dios lo permite, no. Dios no lo permite. Dios no nos creó así. Y el futuro de Dios no va a ser así. O sea, Dios tiene el poder para acabar con el sufrimiento y lo va a hacer. O sea, va a acabar con el sufrimiento. Porque Él no nos metió en esto, nos metimos nosotros. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es a esto. Sí, Dios va a acabar. Pero, ¿cuál es el gran problema del hombre? Que queremos que acabe aquí. ¿Sí me explico? Sí. Que lo acabe aquí. Sí. Cuando le hablamos de una vida futura, nos dicen, ustedes son unos escapistas, ¿verdad? Sí. Si quieren escapar... No somos unos escapistas, porque tan real es el mundo venidero como el mundo actual. Entonces, Dios va a acabar con el sufrimiento, nada más que no aquí. Dijo Jesús a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, obviamente, el pecado sigue reinando en nosotros. Dice Pablo, hay dos fuerzas extrañas en mí, el pecado y la presencia de Dios en mí. Sí, sigo luchando. Entonces, pero es un anticipo. La obra de Jesús aquí en la tierra, lo que puede hacer en el creyente consagrado, es un anticipo de lo que vendrá. Claro. No hay una plenitud. Cuando Jesús va a partir a la presencia del Señor allá en Juan 16, les dice, por un poco de tiempo estaré, y por un poco de tiempo no estaré, y luego estaré. ¿Sí? Y Jesús, los discípulos se preguntan, ¿qué es eso de un poco de tiempo? Ellos están pensando en algo, poco de tiempo, que no es lo más importante. Lo más importante es el sentido de las palabras de Jesús, porque Él está pensando en el sufrimiento de ellos. Claro. Van a sufrir, pero van a sufrir porque ahorita estoy con ustedes y ya no estaré, van a sufrir, pero estaré, ¿sí? Y entonces, y me verán, sí. me verán. Y pone la figura de la mujer que da a luz y está sufriendo, pero cuando da a luz se le olvida. Sí. Es decir, lo que Jesús le está diciendo, en mi ausencia, esta brevedad de tiempo, entre que yo me vaya y el Consolador venga, van a sufrir, porque no voy a estar. Van a sufrir toda la rigurosidad de lo que es la maldad en el mundo, porque yo no voy a estar, ni el Espíritu Santo va a estar. Pero confiad, vendré. Y luego dice Jesús, les cuenta esta analogía, esta parábola de la mujer, dice, pero cuando da luz, se les va a olvidar. Cuando venga el Espíritu Santo, se les va a olvidar lo que van a sufrir aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Jesús tiene poder para acabar con el sufrimiento. El gran problema del hombre es que se sigue resistiendo a comprometerse con el Evangelio de Jesús. A seguir el plan de Dios, ¿no? A seguir el plan. Es lo que usted decía.
Creo que a veces vemos la visión muy corta y decimos, Dios acaba con el sufrimiento y le ponemos una condición temporal, ¿no? Ya. Pero creo que Dios va a acabar con el sufrimiento cuando Él lo tenga determinado. Y así va a ser. Y tenemos una garantía que es que Dios es bueno, ¿no? Entonces creo que cuando vemos esa perspectiva que usted acaba de dar, abrimos el panorama, ¿no? Y como decimos al inicio, ¿era parte del plan de Dios que sufriéramos? No. ¿Y es parte? No. Y es más, Dios lo va a terminar. Exacto. Cuando Dios venza completamente al pecado, que ya lo hizo en la cruz, en un sentido, pero va a haber una consumación de esa victoria escatológica, y con el pecado también va a acabar el sufrimiento, y con el sufrimiento el dolor y el temor que tenemos. Entonces, wow, yo me quedo muy sorprendido. Entonces ya vimos que lo primero que tenemos que hacer en el sufrimiento es confiar en el carácter de Dios. El carácter tiene que ver con quién es Dios, pero otra de las cosas que tenemos que hacer en el sufrimiento es confiar en el plan de Dios. Una cosa es carácter. Exacto. Y otra cosa es plan, que es a lo que vamos, a lo que empezamos ya como a digerir, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosas nos puede traer el sufrimiento? El autor, el Lambert, dice que el sufrimiento es bueno para nosotros. Y podemos decir así como de cómo va a ser bueno el sufrimiento, ¿no? Pero la Biblia enseña que el sufrimiento es bueno para traer beneficio a nuestra vida. Y por gracia de Dios, quien usa eso para formarnos a nosotros, ¿no? Exactamente. Y ahora, creo que aquí tenemos que tener cuidado, porque no se trata de amar el sufrimiento, ¿no? Claro. Hay, ¿cómo se llaman las personas que se infligen daño para sentir sufrimiento? Ay, se me fue la palabrita ahorita frente a la cámara, me pongo muy nervioso. Bueno, ahorita me acuerdo que... Sí, pero hay personas que incluso, si no lo saben, cuando sufres, después el cerebro segrega algunos neurotransmisores para hacernos sentir tranquilos. Es como el picante. Cuando comemos picante, no estamos sintiendo picor. El picor no es un sabor, sino más bien es un dolor en la lengua. ¿Pero por qué nos gusta? Porque el cerebro segrega químicos que después de comer chile nos sentimos tranquilos. Entonces tampoco se trata de sufrir mucho o de tener el sufrimiento como un objetivo, sino se trata de que el sufrimiento nos puede ayudar a vivir. Y aquí tengo un pasaje, lo voy a leer, es Romanos 5, del 3 al 5, y habla algo de esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí, muy importante, creo que el sufrimiento es bueno para nosotros, porque produce un fruto en nuestra vida. Número 2, el sufrimiento es bueno para los demás, no solamente para nosotros, sino también es bueno para los demás. Y el sufrimiento también glorifica a Dios. En ingeniería, yo estudié un año de ingeniería, veíamos que para que el carbón o algunos elementos lleguen a transformarse en diamante, tienen que someterse a varias cosas. Número 1, tiempo. Número 2, presión. Y número 3, temperatura alta. Entonces creo que lo podemos aplicar a nuestra vida. La única manera en la que a veces podemos crecer es a través del sufrimiento, ¿no? Necesitamos tiempo, necesitamos también presión, y a veces el sufrimiento es una herramienta que Dios usa a pesar del sufrimiento para perfeccionarnos y moldearnos. Y ahora en el sufrimiento también glorificamos a Dios, como es en el caso de Jesús, ¿no? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí Jesús está rindiendo su voluntad a pesar de que sabe que va a sufrir, ¿no? Y por último, el sufrimiento y la consejería, ¿no? Debemos confiar en los planes que Dios tiene, aun cuando hay sufrimiento. Y Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando nos encontréis en diversas pruebas, porque la prueba debe producir un fruto en nosotros. Y este ya es el último punto, creo que ya nos excedimos de tiempo, hermano. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero con esto cerramos. ¿Tiene usted algo para conclusiones? Y ya para ir cerrando, ya es lo último que tenemos. Solamente recordar aquel pasaje de Isaías, en su llaga fuimos nosotros curados. En Jesús se absorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Pablo habla, cita ese pasaje para hablar allá en Corinto acerca de la victoria de Cristo en la cruz, ¿sí? Donde al
al último enemigo del hombre, Jesús le dio una estocada, que ¿Qué? es la muerte. Acaba con la muerte. Pero bueno, acaba con la muerte, acaba también y absorbe también nuestro sufrimiento. En su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Cuál es la respuesta de Dios al sufrimiento, al problema del hombre, al problema del mal? Cristo Jesús. En este mundo no se va a reducir a cero el sufrimiento. ¿Sí lo explico? Porque no es por falta de poder de la obra redentora de Cristo Jesús, sino es porque el pecado sigue marcando y yo le abro la puerta al pecado. Pero cuando el príncipe de este mundo sea echado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se acaba todo porque Jesucristo tuvo victoria. Sí hay victoria sobre el problema del mal en el hombre y es Cristo Jesús. Así es. ¿Sí? Entonces, en lo personal, esto ha sido todo. Estoy muy agradecido con No, usted. gracias, Nain, me he divertido, Hemos sacado un poquito de todo, ¿no? Aquí, ¿verdad? Sí. Creo que fácilmente hubiéramos podido hacer 2 horas. 2 horas. O más, ¿no? Pero el hermano Banda tiene una reunión y yo también ahorita tengo cosas que hacer, pero es pues esperemos que el primero de varios, ¿no? Varios. Pues gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación para este podcast. Me da mucho gusto. Es todo y muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias, Nain.